Esta semana el Señor puso en mí un mensaje que igualmente llevo dándole vueltas una serie de semanas o una serie de días. Y lo divertido de esto es que cuando miras el proceso por donde Dios te ha estado llevando, yo en mi caso te puedo decir que durante bastante tiempo tuvimos perdóname un momento. Ok. Tuvimos la experiencia con 15 años. A mí me pasó algo que entiendo que no a todo el mundo le habrá pasado, pero con 15 años resulta que estábamos haciendo un estudio bíblico y el pastor que teníamos en aquel entonces, si podéis coger esto, no va. No sé si es la sesión o qué es lo que es. Pero lo curioso de esto es que con 15 años este hermano impone el manto, el llamado. Me acuerdo que fue en Vícar, fue una reunión bastante diferente. Diferente porque el Señor había estado hablando a una iglesia que venía de una división, venía de tener muchas heridas. Como te digo, yo era un niño, yo era pequeño. Pero sin embargo, el Señor había puesto el llamado desde que yo tengo conocimiento. Ya mi madre me decía que el Señor me había traído a esta tierra con un propósito, con un llamado. Mi madre era mayor cuando yo nací, 40 para 41 o algo así. Y a renglón seguido, ya con 17 para 18, estuve haciendo la segunda escuela bíblica porque yo quería servir al Señor. Tenía ese celo, ese anhelo en mi vida, y me vuelven a ungir, vuelven a imponer manos y vuelven a llamar el llamado de Dios sobre mi vida. Con 20 aparece alguien que os he hablado muchas veces, que es Pastor Bailey, y me hace la invitación: vente para Estados Unidos, vente para Nueva York. Y ahí de alguna forma el Señor vuelve a reforzar ese llamado, vuelve a traer esa impartición, vuelve a traer esa imposición de manos y se vuelve a activar el llamado de Dios sobre mi vida. Lo curioso es que cuando nos graduamos, y yo tenía 23 años cuando nos graduamos, uno sale de la escuela bíblica, sale de todo eso, y uno se piensa que está listo para el combate. Pero qué curioso que el Señor permitió que ese combate no empezara con 23. Monte Sión empezó con 29. 14 años después de esa primera vez o de ese primer momento que el Señor trajo ese llamado o esa impartición sobre mi vida. Si no te has dado cuenta, hoy vamos a hablar de unciones. Hoy vamos a hablar de llamados, vamos a hablar de unciones y sobre todo, y más importante, ¿por qué? Gracias, Jorge. ¿Por qué cada creyente necesita la unción del Señor? ¿Por qué cada creyente debería de ser ungido? Y tú dirás: pastor, yo esto no lo entiendo. Para eso estamos, para explicártelo. ¿Por qué tengo que ser ungido? Pues mira, todo viaje del creyente, todo viaje del cristiano empieza en la salvación. Y con la salvación pasan 4 cosas, fundamentalmente. Lo primero de todo es que todos recibimos una medida de fe. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Todos recibimos una medida de fe, porque sin fe nadie puede recibir la salvación, nadie puede recibir al Señor.
Al mismo tiempo, el Espíritu Santo trae... No te preocupes que el mensaje va a salir y si no, quito el micrófono, no te preocupes. Los que nos ven por redes, que vengan. No te preocupes. Segundo, recibimos un toque del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin ese toque del Espíritu Santo, tú no tienes convicción de pecado. Para que tú te sientas pecador, para que tú te veas pecador, necesitas reconocer que hay pecado en tu vida. Y si reconoces que hay pecado en tu vida y no tienes al Señor, sabes que si no lo aceptas vas a ir al infierno. Es decir, vas a vivir la condenación eterna. Igualmente que si lo aceptas, vas a ir a salvación eterna. Es decir, vas a ir al cielo, vas a entrar a la gloria del Señor. Al mismo tiempo, en la salvación se recibe una tercera cosa, que es una porción de gracia. Y la gracia no solamente es porque uno es simpático y buena gente y tal, sino que la gracia es esa capacidad que Dios te da para empezar a aguantar a aquellos que no entienden la decisión que has tomado. Porque va a haber gente que diga, wow, has recibido al Señor, gloria a Dios, eres un nuevo en el reino de los cielos, pero viene lo difícil. Viene papá y mamá, viene esposo o esposa, vienen hijos, vienen familiares, tú estás loco, te han metido en una secta, te han comido el coco, te van a sacar el dinero. Yo sé que todas estas cosas no se las han dicho a ninguno de los que estamos aquí, pero por si casualidad alguien te lo dijo, recibes una gracia especial que viene con la salvación. Y número 4, y no menos importante, cada creyente va a tener la unción del Señor. Y escúchame bien, cuando hablamos de la unción no hablamos simplemente de que tengo unción para predicar, para compartir, o para tocar la música, o para cantar, o para ministrar, para orar, para profetizar. No hablamos de eso. La unción está sobre cada uno de nosotros, porque hay una impartición real del Espíritu Santo que viene a partir de la salvación y que te unge para poder hacer cualquier cosa, cualquier don, cualquier talento que Dios haya puesto en tu vida. Te voy a poner un ejemplo. Nuestra amada Tita está ungida. ¿Sabes por qué está ungida? Porque está con nosotros. Y a mí me bendice simplemente porque viene aquí cada domingo, porque sé que es una mamá intercesora, porque sé que clama por nuestra vida, y para eso hay que tener unción. Y cuando tú hablas con ella, sientes un testimonio del Espíritu Santo, que el Señor está con ella y que no la ha dejado. Eso es la unción. Y cada uno de nosotros deberíamos de estar bajo esa unción, independientemente de lo que hagas en la iglesia o no hagas. Ahora hablaremos de eso. Pero todos somos ungidos. Todos tenemos esa impartición de parte del Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento se ungían a 3 personas, fundamentalmente, o a 3 tipos de personas. Y sabes que me encanta ir al Antiguo, al Nuevo, y luego contarte acerca de qué es Jesús, porque siempre es edificante. Pero en el Antiguo Testamento se ungían a 3 tipos de personas. A los reyes, cada vez que se nombraba un rey sobre Israel, empezamos con Saúl, seguimos con David, seguimos con Salomón. Cada vez que había un rey, redoma de aceite, un plum, baño de aceite y venga, para adelante. Otro ejemplo de a quién se ungía o qué unción se recibía eran los sacerdotes. Y empezamos con el primer sacerdote que conocemos, que es Aarón. Y Aarón y sus hijos fueron ungidos por Moisés para desempeñar el sacerdocio. Pero hay un grupo muy curioso en el Antiguo Testamento, que lo puedes ver en Levítico 4, te lo dejo en... O sea, si me meto en Levítico 14, que me encanta, me hubiera encantado meterme, pero si me meto ahí, vamos a estar aquí hasta las 3 de la tarde. Así que te lo dejo para casa. En los leprosos había instrucciones específicas de cómo tratar con ellos. Y sabemos que la lepra era una enfermedad de la carne
que causaba que la gente empezara a perder sus miembros, la nariz, orejas, parte de los dedos, partes de los dedos de los pies, y había una putrefacción de la carne. Obviamente todo esto tiene un sentido espiritual, pero había un tiempo donde los leprosos tenían un proceso de sanación. Cuidado, es decir, en el Antiguo Testamento los leprosos también sanaban. Salían del campamento, estaban apartados por 7 días y permitía que hubiera un proceso de sanidad. Y se ungían en 3 lugares, tengo que decirlo. Se ungían 3 sitios que me parecen guau. Los oídos, se ungían los oídos. Y esto es un tipo de unción para oír la palabra de Dios. Se ungían los pulgares. Y estas son las obras. Y se ungían los pulgares de los pies. Y eso es unción para un nuevo caminar. Y cuando iban a volver a ser reinsertados en el campamento de Israel, el sumo sacerdote salía fuera del campamento, quedaba con ellos y revisaba que verdaderamente había habido una sanidad. Es tremendo. O sea, pensar esto a mí me encanta. ¿Por qué? Porque es el proceso. Yo siempre digo que la lepra es la crítica, el chisme, la maledicencia. Dejamos hermanos en el camino cuando no hablamos correctamente y adecuadamente. Nuestro oído, nuestro pulgar y el dedito gordo. Y un tiempo para sanar. Amén. Es algo tremendo. Pero vamos a hablar, cuando hablamos de unción, yo sé que todos, como tenemos muchos años en el Evangelio, siempre hemos hablado del carisma. Pero hay una palabra que no es carisma, que se usa 2 veces en el Nuevo Testamento y es crisma. Y es muy parecida y se confunde un montón de veces. Lo que es crisma con carisma. Y ahora verás que suena muy similar, pero no tienen mucho que ver. Crisma en sí misma significa unción. Y como te digo, en el Antiguo Testamento se usa bastante más veces, como hemos dicho, con reyes, sacerdotes y leprosos, pero en el Nuevo Testamento específicamente se usa en 2 ocasiones. ¿Dónde? Te lo voy a enseñar ahora mismo. Primera de Juan 2, 20 al 27. Y dice el apóstol Juan: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Me he permitido el atrevimiento de poner los 3 detalles que hemos subrayado en este versículo. A través de la unción, a través de ese crisma de Dios, tenemos 3 cosas. Uno es la enseñanza, es decir, el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a revelar la palabra, nos va a guiar a la verdad. No olvidemos que en los últimos tiempos se levantará el anticristo. El anticristo es el engañador, es el espíritu del falso profeta. Se va a levantar y se va a levantar a engañar a muchos. Va a meter un montón de falsas doctrinas en medio de la iglesia. Va a levantar hermanos van a seguir esto, aunque hayan sido nacidos de nuevo, pero esto va a pasar. Por eso es importante, cuando hablamos de que cada creyente debe ser ungido, cada creyente debe tener una parte del Espíritu Santo para que, aunque a mí se me pueda ir la cabeza, la meta no es que me sigas a mí, es que sigas a Cristo Jesús. La meta no es que me encantaría ser tu pastor, me encantaría ser tu ejemplo, me encantaría que mi vida pueda ser un testimonio para la tuya. Pero si un día se me va la cabeza, olvídate de mí y fíjate en Cristo Jesús. Y esto
creo que debería ser algo para cada creyente, para cada persona, el permanecer en el Señor. Porque hombres te van a fallar, la iglesia te va a fallar, hermanos, pastores, profetas, apóstoles te van a fallar, porque somos hombres. Pero permanecemos y debemos de permanecer en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablamos de esa unción, la unción, como dice el versículo, la recibimos de Él. La recibimos del Señor, la recibimos de Él, viene de Él. Esa impartición de la presencia del Señor viene de Él y nos va a enseñar, nos va a guiar en toda verdad. Hay un versículo que siempre hemos puesto, que es nuestro versículo, Juan 14, 17. El Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Ese es el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo habita y mora en nosotros. Amén. Pero mora en nosotros cuando nosotros entendemos que necesitamos esa unción del Señor. Necesitamos que el Señor habite en nosotros, permanezca en nosotros, resida en nosotros. Ahora, hemos preguntado un montón de veces, ¿quieres una mayor unción? ¿Cuántos quieren una mayor unción del Señor? Ok, yo quiero una mayor unción del Señor, pero escúchame una cosa y ponme atención. Si tú levantas tu mano como la has levantado ahora, el Señor te va a preguntar, ¿qué has hecho con la unción que yo he depositado en ti ahora mismo? Porque la unción funciona de la siguiente manera: cuanto más unción recibes, más unción debes de compartir. Cuanto más unción recibes, no sé si podemos pasarlo manual. Estamos. Ok. ¿Quieres una mayor unción? Cuanto más unción recibes, más demanda tienes de parte del Señor. Cuanto más recibes del Padre, más tienes obligación de dar. Con lo cual, hagamos un stop. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Cantas? ¿Tienes don de servicio? ¿Tienes economía? ¿Tienes capacidad de ayudar a otros? ¿Puedes llamar a otros? ¿Puedes amar a otros? ¿El Señor te ha ungido? ¿Está sobre ti el Señor? ¿Naciste de nuevo? No das más de lo que nos estás dando. Demos primero y cuando gastemos lo que tenemos, pida usted más. Hagamos lo que el Señor nos ha llamado. Es interesante ver que en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la unción, había una redoma. Quiere decir esto, que cuando hablamos del principio, del ejemplo de la unción, no te daban un poquito. Y eso es un tipo de la unción que hay sobre nosotros. Cuando ahora en la iglesia unges a alguien, no le derramas 5 litros de aceite sobre la cabeza de cada quien, menos ahora al precio que estamos. Coges un poquito, te mojas el dedo, lo pones en la frente y ya lo ungiste. La unción del Señor, el tipo de la unción del Señor, es un derramamiento por completo, de cabeza a los pies. Es un bautismo completo, es decir, es una llenura completa, de arriba a abajo, donde no hay escasez, donde no es un poquito, que te ponen en la frente y vaya usted para adelante. Porque es un bautismo integral. Es una unción integral, de arriba a abajo. Ahora, tenemos una segunda palabra, que es carisma. Y carisma significa que hay una gracia inmerecida. Y carisma
Además, es un sustantivo derivado del verbo carizomai, que significa decir o hacer algo agradable, mostrarse gentil o generoso, o regalar alguna cosa. Dicho de otra manera, puedo ser carismático, pero no puedo ser ungido. Puedo ser una persona que atrae personas, puedo ser agradable, puedo hacer aquí un evento, puedo traer un montón de gente, puedo regalarte cosas, puedo caerte bien, puedo ser súper generoso, pero no tener la unción de Dios. Y puede que la gente me siga a mí porque soy un tío que caigo bien. Y me tiemblan los huesos. Porque muchas veces la iglesia sigue al gracioso, al que cae bien, al que entretiene, al que es divertido de ver. Pero ha perdido la sensibilidad de la unción, de detectar, de ser guiados por el Espíritu Santo hacia aquellos que han sido ungidos. Y esto es interesante, es decir, cuando hablamos de matrimonio, cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de evangelismo, cuando hablamos de cualquier tema dentro de la iglesia local, ser conscientes que debemos de aprender de aquellos que tienen la unción, que tienen la cualificación de parte de Dios, tienen esa impartición de parte de Dios para hacer lo que Dios los ha llamado a hacer. Son aquellos de los que debemos de aprender y ser humildes y sencillos. No hemos hecho nada todavía. Aunque hayas estado 40 años en la iglesia predicando, repartiendo, danzando, bailando, predicando, sea lo que sea, da igual. No hemos alcanzado lo que tenemos, el llamado que tenemos, no hemos conquistado nuestra tierra. Tenemos que preparar la venida del Señor, escúchenme bien. Tenemos que preparar a esa novia que se llama iglesia. Tenemos que dejarnos atrás lo que sabíamos o lo que sabemos para aprender a discernir este nuevo tiempo. Y si viene el Señor, va a haber una lucha encarnizada entre el carisma y el crisma. Va a haber una pelea grande entre aquellos que son carismáticos y aquellos que tienen la unción de Dios, aquellos que tienen seguidores y aquellos que tienen la autoridad de la verdad. Y la autoridad de la verdad no es otra cosa que el testimonio. Escúchame, sobre áreas que tú no hayas sido procesado, sea tu carácter, sea tu mente, sea tus emociones, sea tu disciplina, sea el amor, sea la paz, sea la ansiedad, sea la depresión, sobre áreas que tú no has vencido, difícilmente vas a tener autoridad. Y vas a poder leer libros, vas a poder escuchar autores, vas a poder escuchar a predicadores y vas a poder decir, pues fulanito dice esto, pero eso no te da la autoridad porque no lo has vencido. Ahora, la unción de Dios sobre ese tema, cuando alguien que tiene autoridad sobre ese tema te imparte la autoridad sobre ese asunto, si tú eres obediente, si tú eres enseñable, si tú eres disciplinado, si permaneces en esa palabra, tú vas a vencer y entonces vas a tener autoridad sobre esa área que puedes conquistar. Pero tenemos que ser enseñables, tenemos que ser entrenados, discipulados, enseñados, formados, capacitados. La autoridad no es simplemente un puesto en el púlpito. A mí, te digo la verdad, siempre lo he dicho, me aterrorizan las potronas. ¿Sabes lo que son las potronas? Cuando llega un punto donde he estado 50 años en la iglesia y pones una silla y te sientas aquí. ¿Y qué haces? Estar sentado. Mi pastor murió con 87 años. Y un mes antes de irse con el Señor, hizo una conferencia donde trajo a todos sus hijos espirituales y les impartió la unción del Padre espiritual. Escúchame bien, nos pagó el billete a todos
los que estábamos en el extranjero, los que estábamos por ahí, incluidos nosotros, y ordenó todo, porque había que hacer la impartición, había que dar la unción, había que hacer esa impartición. Siguiente. La unción, el crisma de Dios, rompe los yugos. Y no solo eso, sino que ya en el Nuevo Testamento, cuando había alguien enfermo, se le ungía con aceite para que Dios obrara ese milagro, para que hubiera sanidad. Y tú dirás, ¿algunos se van? Sí, algunos se van, porque es el tiempo del Señor. Y no te puedes olvidar de que Él gobierna, que Él es soberano, y todo es perfecto en su tiempo. Pero no debemos de dejar de orar por los enfermos. No debemos de dejar de orar por los enfermos del corazón, los que han sido lastimados. Fijaros que si vemos los componentes de ese aceite de la unción, aparte del aceite, estaba la mirra, que era la mansedumbre, que habla del proceso que Dios trata con nuestra vida. Estaba el cálamo, que es una caña, habla de rectitud, habla de autoridad, habla de testimonio. Estaba la canela, que la canela habla de esa firmeza, de esa estabilidad, de ese aroma, de ese perfume. Cuando alguien que ha tenido el testimonio de Dios entra en cualquier lugar, hay un aroma que se imparte. Y en ese aceite, el último elemento es la acacia, que habla de humillación, habla de adoración y habla de doblegarse delante del Señor. Esos son los 5 elementos, aparte del aceite de oliva. Y todos ellos combinados, todos ellos trabajados, formaban parte de la unción de Dios. Perdónenme, pero no me podía resistir, tenía que compartir eso. Ahora, la mayor unción jamás conocida en la tierra es de Jesús. No solo porque fue ungido en sus pies, fue ungido antes de su sacrificio, no solo porque Él su vida lo vivió, testificó de ello. Fue ungido por la mujer que lavó sus pies con sus cabellos. Fue ungido por María. Y lo más importante de todo, San Lucas 4, 18, 21. Se para delante del templo en la fiesta de Pentecostés y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. Porque había venido a predicar el año agradable del Señor. Amén. Y el año agradable del Señor es porque el Señor es bueno y ha venido para darnos salvación y perdón de pecados. En Hechos 10:38, Pedro dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y esa es la unción, hermanos, que reposaba activamente sobre Jesús. No hablamos solamente del Espíritu Santo cuando lo bautizó después del bautismo en agua. Hablamos de que el Espíritu Santo de Dios, la unción de Dios estaba sobre su vida. Es decir, el poder de Dios estaba sobre su vida. El Señor fue ungido con esa misma autoridad que tú y yo tenemos en el día de hoy. El Evangelio es un evangelio de poder. Aunque la iglesia no disfrute el poder de Dios. Lo decíamos hace ya 3-4 semanas, no lo recuerdo. Pero estamos más pendientes de los noes que de los síes. No se puede, no hay dinero, soy chiquitito, tengo miedo, no tengo fe, estoy enfermo, no tengo coche, no tengo casa, no tengo trabajo. No.
Llega Eliseo a la viuda y la pregunta: ¿qué tienes? Dice: una vasija. Dice: pues llama a tus vecinos, dile que te traigan más. Llega Moisés a la zarza y le dice al Señor: ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Y le dice: es que soy tartamudo, no puedo hablar, me tiemblan las piernas. El Señor le pregunta: ¿qué tienes? Tengo un palo de pastor. Ok, ponlo en el suelo, ríndelo. Viene Pedro y el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: hombre, Señor, claro que te amo. Pues apacienta mis ovejas. Y viene otra vez el Señor y le vuelve a hacer la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro empieza a mosquearse, porque cuando el Señor repite algo, pasan cosas. Señor, tú sabes que yo te amo. Y a la tercera vez, el Señor le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, que era un hombre de carácter: Señor, ¿por qué me vuelves a preguntar? Y cualquier hombre, como Pedro, como yo, como cualquiera, se hubiera puesto triste, porque sabía que la cuestión muchas veces está en nuestro corazón. La cuestión es muchas veces: ¿qué amas? ¿Qué es tu prioridad? ¿Qué es primero? Cuando el Señor hace 3 preguntas, normalmente es porque algo pasa. Y te quiero poner un ejemplo. Mira, cuando el Señor, después de Jesús, si habláramos de gente ungida, tendríamos que hablar de 2 personajes tremendos. Uno lo hemos mencionado ya, Moisés, y el otro es Elías. Ambos 2 estuvieron en la transfiguración, pero lo curioso de esto es que la unción que, por ejemplo, tenía Moisés es de sabiduría. Es decir, Moisés recibió toda la revelación de la ley, recibió cómo manejar al pueblo. La unción que tenía Moisés no era simplemente dirigir al pueblo, la unción que tenía era de sabiduría, de cómo proceder. Había sido un hombre procesado, y sobre todo en relaciones personales y relaciones con Dios, Moisés tenía una masterclass. Tenía un honoris causa. Y es curioso que la segunda persona más ungida y con más autoridad de toda la Escritura es Elías. Y Elías fue ungido con poder sobrenatural. No solo que caía el fuego del cielo, sino que físicamente hizo cosas más grandes que Sansón. Corrió más que caballos. Tuvo más fuerza. Hizo más milagros. Es tremendo. Es decir, y estos 2 hombres son los 2 olivos plantados. Son parte de lo que va a pasar en esta segunda venida de Jesús. Y van a venir con la misma unción de sabiduría y de poder para anunciar la venida del Señor, para preparar el camino del Señor. Ahora quiero que entiendas una cosa. El poder de la unción muchas veces depende del hombre. Y estos de aquí son 2 caballos belgas, o 2 percherones belgas. ¿Sabes por qué te he puesto un percherón belga? Porque un caballo de estos es capaz de arrastrar 2000 kilos. Pero cuando pones en una yunta
a 2 juntos, ya no pueden arrastrar 4.000, sino que son capaces de arrastrar 10.000. ¿Sabes por qué? Porque además el carácter que tienen estos caballos es de vamos, vamos, vamos. Y hacen mucho más de lo que haría uno solo. Multiplican exponencialmente de lo que haría un caballo solo. Y quiero ponerte este ejemplo porque cuando venga Moisés y venga Elías, no viene un caballo solo, vienen 2. Y esto nos habla de la unción que se va a desatar en medio de la tierra. Esto nos tiene que hablar de que cuando la iglesia desate la unción, de que usted viene con su unción, yo vengo con mi unción, usted viene con su unción, usted viene con la suya y usted viene con la suya, y nos unimos en una misma visión, estamos centrados en un mismo propósito, compartimos un mismo llamado, no vamos a encontrar a 1 o 2 o 3 personas. Multitudes vendrán al Señor. Multitudes vendrán al Señor. Porque ya no es un caballo, son varios caballos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El hambre, la expectativa, la fuerza, el poder de la unidad y de la unción. Ahora, quiero que entiendas una cosa. Pablo exhorta a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por impartición de mis manos. El fuego de Dios muchas veces no depende de la impartición que hayas tenido, depende de ti. De que cosas pasen, no depende del pastor, depende de ti. Hay pastores que hemos conocido que dicen algo va a pasar y tú te ríes. Pero si es un hombre, sí, pero es un hombre lleno del fuego de Dios. Y cosas van a pasar, ¿por qué? Porque creen en esa chispa contagiosa que aviva el fuego de Dios. La pregunta es, ¿tú te ves avivando o con el cubo apagando? ¿Estás avivado o no estás avivado? ¿O estás despistado? ¿O estás en negocios o estás en cualquier cosa? Se puede estar en negocios y puedes estar centrado en las cosas de Dios. Puedes tener familia y puedes estar centrado en las cosas de Dios. Puedes tener dinero y ser un siervo de Dios y no hay ningún problema. Puedes ser papá, mamá, hijo, hija, empleado, dueño, lo que quieras, y estar avivado en el fuego del Señor. Abraham fue un gran empresario. Moisés fue un gran líder. José también fue un gran líder, era un administrador, pero estaban avivados. Avivados. Y donde iban, prendían el fuego de Dios. Donde iba, había una diferencia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hay unciones o hay capacidades para temporadas específicas. Hay un momento donde, por ejemplo, yo me he dado cuenta, yo he dirigido la alabanza por un montón de tiempo, por un montón, y lo sigo haciendo, y me encanta, amo al Señor, amo adorar al Señor, amo meterme en su presencia. Pero tengo también claro que en esta temporada el Señor me ha ungido para predicar, el Señor me ha ungido para enseñar, el Señor me ha ungido con una unción apostolar para levantar iglesias, para edificar a otros hermanos, para apoyar a otros ministerios que se levantan. ¿Y por qué? El Señor ha puesto en mi corazón que somos puerta y somos lanzadera de cohetes. Lanzadores de flechas. Hay muchos ministerios que lo que hacen es que no se levante nadie, que no me quiten el sitio. No es el caso. Cuanto más y más lejos, mejor. Cuanto más y más grande, mejor.
Cuanto más, mejor. No te puedes quedar estancado en una temporada que fuiste, hiciste, viste y ganaste. Porque eso ya pasó. ¿Qué es lo que Dios te está llamando ahora? Además, la vida cambia. Hay algunos que ya son abuelos. ¿Has pensado que Dios te está llamando a ser un buen abuelo? Ahora otros son padres, que antes no lo eran. ¿Sabes que Dios te está llamando a ser un buen papá? Otros son hijos y van creciendo. ¿Y sabes que Dios te está llamando a ser un buen hijo? Y hay ministerios que van naciendo y Dios te está llamando a excelencia. Y cada cosa en la temporada avanza. La responsabilidad de los abuelos es diferente a la de los papás. Pero si como abuelo estás en fire, vas a ser una bendición para tus nietos. Vas a ser un ejemplo para tus nietos. Vas a tener ese tiempo de calidad y esos nietos van a ser flechas que, wow. Mi esposa es 5ª generación o 6ª generación. Quiere decir, había un abuelo que se paraba en el barranco y en cierta ocasión hubo un incendio en el barranco y venía para la finca. ¿Sabes qué hizo ese hombre? Levantar sus manos y reprender el fuego. Y el fuego no alcanzó la finca de la familia. Tenía 17 nietos así. Hay 6 pastores ya. Y los que vienen. Vamos al cierre y tomamos comunión. Quiero decirte esto porque mira, incluso el rey David, que es el más famoso de todas las unciones, tuvo 3 unciones. La primera unción fue con 16 años, cuando Samuel lo unge por delante de todos sus hermanos. Pero recibió esa unción y empezó un proceso donde él había sido ungido como adorador. Y lo llamaba Saúl a la corte cuando estaba oprimido y el Espíritu de Dios descendía en la corte de Saúl y se iba a la opresión. Es decir, la presencia de Dios bajaba con la alabanza y la adoración de David. Y eso fue una unción. En el segundo momento, David fue ungido por los ancianos de Judá. ¿Y saben lo que pasó? Que fue el tiempo menos productivo de David, porque estaba siendo perseguido, estaba siendo atacado, estaba siendo molestado por Saúl, quería matar su vida. Pero lo divertido de esto es que Dios obró en lo secreto, Dios obró en lo callado, Dios obró en todo ese proceso. Y David no tuvo que hacer nada para terminar con el reinado de Saúl. David no tuvo que hacer nada. Dios se encargó de pe a pa, pero fue un momento, fue un tiempo donde Dios obró y David no tuvo protagonismo de ningún tipo. De hecho, sale de la escena en la Escritura. Y viene la tercera unción. La unción sobre todo Israel en Hebrón. Hebrón es el monte de los pactos. Y ese pacto lo habilitó a David para pelear las batallas más grandes y definitorias de toda su vida. En la primera unción hubo un Goliat. David lo derrotó. En la primera unción hubo adoración, hubo alabanza y la presencia de Dios estaba. En la segunda unción, David tuvo que meterse en una cueva, irse al desierto, dejar el proceso. Pero en la tercera unción conquistó la fortaleza de Sion.
derrotó a Amalek. Las mayores fuerzas, los mayores enemigos, David los derrotó con su tercera unción, su tercera etapa. Y las grandes victorias para Israel fueron en su tercera unción, en su tercera etapa. Te digo esto porque hay un proceso, hay un tiempo, hay un momento de vida donde Dios trata con tu vida. Deja que la unción obre, deja que la unción permanezca, deja que la unción trabaje. Dale lugar al Espíritu Santo, dale lugar al Señor, deja que su obra sea hecha en tu vida. Porque hay un proceso. Ahora, quiero que te pongas de pie. Y algo que tengo, algo que te puedo compartir, algo que te puedo dar, es la chispa de Dios. Algo que yo sí tengo la autoridad es que estoy enamorado de Jesús, que he decidido seguirle, he decidido servirle, he decidido tomar esa decisión por Él y ser fiel al llamado que Dios te ha puesto en mi vida. Quiero orar por ti y que en esta mañana esta impartición, esta chispa se vuelva a prender en tu vida en el nombre de Jesús. A lo mejor no sientes nada en este momento, pero te digo algo va a cambiar sustancialmente en esta mañana. Si tienes hambre, si estás dispuesto, algo va a cambiar en esta mañana en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, Señor, clamamos a ti para que tú prendas, Señor, la llama de los corazones, Señor, de mis hermanos, Señor, en esta mañana. Padre, pon tu mano poderosa, Jesús. Pon tu obra, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Padre, prende, Señor, el llamado. Prende, Señor, la unción. Prende, Señor, Padre, los dones y talentos, Señor. Activa, Padre, el llamado de cada uno de mis hermanos. En tu santo y bendito nombre, Jesús. A ti clamamos, Señor. Sabemos que sin ti no somos nada, que sin ti no tenemos nada. Y por eso, Señor, Padre, clamamos a ti de que tú hagas una intervención divina, Señor, y toques en esta hora, Señor Padre, en este momento, Jesús, en tu santo y bendito nombre, Señor. Imparte tu fuego, Señor Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.